Cuando quieras. Buenos días, bienvenidas todas. Gracias por compartir esta conversación, ¿verdad? Y empiezo con dos citas con mis estudiantes. Yo les suelo decir a mis estudiantes que debemos ser como niños. Siempre ir preguntando ¿y por qué? Como hacen los niños, porque el día que dejemos de preguntar ¿y por qué? Como que un pedacito de humanidad se nos ha muerto. Y a veces los estudiantes dicen, profe, voy a hacer un comentario sobre algo que no tiene que ver con la clase. No, todo tiene que ver con la clase. La comunicación empresarial, la comunicación es un elemento dialógico de interacción humana. Así que todo incide sobre comunicación. Y como veremos, Thomas Piketty le imparte particular atención a ese elemento. Así que otra vez, pues reitero mi agradecimiento por estar aquí. Quisiera empezar con un pequeño, brevísimo homenaje a Aquino, el creador de Mafalda, quien falleció hace pocos días. Así que dedico esta presentación a la memoria de Aquino. Y cuando pues conversemos sobre estos dos libros y veamos la información que se nos ofrece, el análisis, la perspectiva del mundo presente que este autor y esta autora nos presentan, uno podría decir como Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar, ¿verdad? Cuando uno entiende que los polos se están derritiendo, que uno quisiera bajarse del mundo también como Mafalda. Así que vaya esta presentación como un humilde homenaje a Aquino, el creador de Mafalda, ¿verdad? Y fue genial hasta en sus últimos momentos, ¿verdad? Mafalda diciendo, ni en mis sueños más locos imaginé entrar enmascarada al banco a retirar dinero. Gracias, Joaquín, por tanto humor y tanta reflexión que nos provocaste. Si estamos hablando sobre economía, tenemos que hablar por un momentito de la psiquis humana, porque las decisiones que toman los seres humanos en posiciones de poder sobre política, economía, sociedad, nacen de impulsos psíquicos, de fuerzas psíquicas, y por eso creo que Sigmund Freud es pertinente, ¿verdad? Y Freud decía que una civilización, y ahí está la cita, una civilización que deja tantas personas insatisfechas y las motiven a protestar, no merece el prospecto de una larga vida. Así que lo que Freud implica es que lo que es consono con el universo, con la humanidad, son regímenes de justicia y de inclusión, y por eso decía en otro de sus libros, la primera petición de la civilización es esa de justicia. Y de eso es que hablan este autor y la autora que hoy vamos a reseñar. Charles Darwin, de quien se dicen muchas cosas, casi todas incorrectas, decía que la naturaleza opera para el beneficio de todos los organismos vivos. La implicación de Darwin es que la naturaleza es democrática, no excluye, ¿verdad? Y opera para mejorar lo que existe y para viabilizar la vida de lo que existe. Si tomamos a Darwin como parámetro, si aceptamos que la naturaleza opera en beneficio de todo lo que vive, y cuando le damos un vistazo al mundo de las altas tasas de desempleo, exclusión, marginación, entonces uno tiene que concluir que los esquemas económicos dominantes no son naturales, porque están operando al contrario de la naturaleza que facilita, que incluye, que conlleva a una vida plena, contrario a lo que muchos seres humanos están viviendo en nuestros días. En cuanto a Estados Unidos como contexto, ¿verdad? Empobrecimiento, ahí están los números, sectores sociales en Estados Unidos, el 24% de las mujeres que son jefas de hogar
viven empobrecidas. Y ahí está el % de los niños y de la llamada tercera edad. Etnicidad, paradójicamente, ¿verdad? Los Native Americans, 25%, 1 de 4, y ahí pueden ver Black, 20%, Hispanic, 17%, y ahí pueden ver la información más reciente que ofrece povertyusa.org. En Puerto Rico la cosa no anda mucho mejor. Datos del censo, 36 de los 78 municipios con 50% o más de su población en situación de pobreza. En 36 municipios, de esos 36, en 6 del 60 al 64, y un dato que nunca olvido, 53% de los niños en Puerto Rico viven empobrecidos. Estas dos autores que vamos a comentar hoy desarticulan ideas dominantes y nos llevan a ver de otra manera ideas que se han convertido en cuasi evangélicas, en verdades cuasi absolutas. Y un pensador como Michel Foucault nos invita y nos da las herramientas para desarticular esa visión. Michel Foucault, como dirán estos dos autores, el gran pensador francés, decía: yo no soy un profeta, my job, dice él, is making windows where there were once walls. Es decir, nos van a dar las herramientas, la información, los datos que nos llevan a visualizar más allá de lo que tenemos de frente, ¿no? Este libro, este texto que te empiezo comentando, Capital and Ideology, de Thomas Piketty, profesor de economía francés, trataré de, como te decía al colega Juan Peña, de hacerle justicia a este libro de 1100 páginas en más o menos 40 minutos, para que me dé tiempo para el segundo libro, ¿verdad? En este libro, Piketty presenta la historia de lo que él llama los regímenes de desigualdad, ¿verdad? Y él dice que si algo caracteriza estos regímenes es que usan el discurso para justificar y para estructurar la desigualdad. Dada la complejidad del asunto, economía, pero economía desde una visión transdisciplinaria, él admite que sus conclusiones son frágiles y tentativas. Es decir, no está diciendo que esto es un evangelio, que esta es la verdad absoluta, sino que hay distintas verdades y que estamos tratando de enmarcar esas verdades en este proyecto de investigación. Así que interroga en el texto las maneras que los seres humanos organizan las economías para examinar los niveles de desigualdad y cómo han ido evolucionando esas formas, ¿verdad? Y comienza diciendo que, contrario a lo que dicen escuelas tradicionales de economía, en el 2021 las reglas de juego del mercado son desiguales, el mercado no se está regulando a sí mismo y los accesos son desiguales a salud de calidad, educación de calidad, seguridad pública, etcétera, y etcétera. ¿No? Y entonces, así que ofrece una definición medular, y ahí traigo a cuento a Mafalda cuando miramos el planeta, ¿verdad? De lejos lo que vemos nos llevaría a concluir como Mafalda, cuidado y responsables trabajando. Él define el régimen de desigualdad, ¿verdad?, en los siguientes términos: un conjunto de discursos y de arreglos institucionales que pretenden justificar y estructurar la economía, la sociedad, de una sociedad dada. Sus argumentos medulares, ¿verdad? La historia, Marx decía que la historia es la lucha de clases. Piketty dice que él toma esa visión de Marx y la reformula de la siguiente manera. Le parece que la historia es realmente
una lucha ideológica y una búsqueda de justicia. De manera que Piketty traslada el conflicto medular social al campo ideológico, ¿verdad? Le parece que las ideas tienen un papel protagónico y que subordinan la posición social. Una persona que esté económicamente encumbrada, piensa Piketty, no va a tener más poder que alguien que postule ideas que se adecúen o que se puedan aceptar en el contexto histórico en que se enuncian. Así que en ese sentido cree que las ideas son el elemento más importante cuando hablamos de la lucha política, ¿verdad? Y él pretende, por medio de este libro, ofrecer unas respuestas, como dice él, frágiles y tentativas a preguntas muy complejas. Así que él se propone en el texto examinar los regímenes de desigualdad y cómo se justifican. Uno puede entrever que aquí hay una influencia de Michel Foucault, quien es el maestro que nos ofrece maneras de examinar los discursos del poder. Todo es tenebroso. No, si algo caracteriza a Piketty es el optimismo. A él le parece cómo podemos llegar a una civilización que, como Freud diría, no implique tantos seres humanos insatisfechos o cuyas necesidades no se están llenando. Le parece que se debe estructurar una economía que permita emancipación social y humana, un tipo de economía, una institucionalidad inclusiva que impacte de manera positiva la vida de todos los seres humanos, y al final vamos a especificar a qué se refiere Piketty con esto, ¿verdad? Así que le parece a Piketty que la historia, más que una lucha entre opresor y oprimido, ¿verdad?, es realmente la lucha ideológica que se da porque el poder construye su andamiaje por medio de discursos intelectuales y institucionales, ¿verdad? Y entonces de ahí sale la normalidad. ¿De dónde? Pues de discursos, ¿verdad?, que pueden ser desmantelados en su momento, ¿verdad? Dice que el sector dominante muestra elementos de hipocresía porque hace pensar que su proyecto económico es inclusivo y que se estructura para beneficio de todos los miembros de la sociedad, cuando en realidad eso no es así, ¿verdad? Y entonces, Piketty de ahí entonces uno puede concluir, como Piketty, que la desigualdad surge de opciones políticas e ideológicas. Aunque eso es cierto, uno piensa en que unos grupos tienen más poder y tienen más recursos para diseminar sus discursos y sus perspectivas que otros grupos. De todos modos, a Piketty le parece que otros sistemas son posibles. Y sobre el contexto, me parece a mí que FDR, Franklin Delano Roosevelt, y el nuevo trato son un contexto adecuado, porque la política económica que echó a andar Franklin Delano Roosevelt en los días de la Gran Depresión son contrarios a lo que estamos viviendo en el mundo a partir del 1980. Y me parece a mí que cuando FDR logró echar a andar con la aprobación de un Congreso republicano, claro, tuvo que negociar cosas terribles para lograr el apoyo republicano, pero cuando logra echar a caminar su proyecto de el nuevo trato, me parece que, y cito a Echevarría, desarticuló el tradicional laissez-faire capitalista mediante un gobierno que interviene para mejorar la vida de la gente y recobrar la confianza en su gobierno. Creo que lo que estamos viviendo a partir del 1980 es lo contrario de esa agenda que se propuso Roosevelt.
Esto nace también con dos filósofos en la década de los 40, con Friedrich Hayek y Karl Popper, y los dos, claro, los dos eran anticomunistas. Por lo tanto, les parecía que todo asomo de legislación social progresista tenía visos de comunista y la rechazaron visceralmente. De hecho, Hayek decía abiertamente que le parecía que el mejor gobierno era una dictadura, ¿verdad? Y claro, también antagoniza, estamos en el 1945, en los años de la gran revolución socialdemócrata británica, del liberalismo estadounidense, de John Maynard Keynes, economista que decía, no, 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 el Estado tiene que intervenir en el gobierno y tiene que poner recursos públicos a disposición de los ciudadanos. Pues con estos dos pensadores conservadores, Hayek y Popper, es que nace la ideología neoliberal que en 1970 Milton Friedman, desde la Universidad de Chicago, despierta y logra convertirla en la filosofía económica dominante desde entonces hasta nuestros días. Así que, ¿cuál es esa agenda liberal? Bueno, la idea del libre mercado, ¿verdad? Y esa frase se usa por ahí, qué chévere, el libre mercado, sin preguntarnos un momentito, como Michel Foucault nos pediría que hiciéramos. ¿Quién se inventó la frase del libre mercado? ¿Con qué fin se la inventó? ¿Para qué? ¿Para quiénes es libre el mercado y para quiénes no lo son? ¿Verdad? Y los tratados de libre comercio le convierten, le convienen a todo el mundo. ¿O eso es un mecanismo de poder que intenta desarticular las economías más débiles? ¿Verdad? Y está entonces el concepto de laissez-faire, ¿verdad? Laissez-faire, dejar hacer a las empresas sin reglas, sin normas, bajo la idea fantasiosa de que ellas se van a regular a sí mismas. Permítanme darle un ejemplo sobre eso. Johnson & Johnson, el talco de bebé. Un tribunal de Missouri, este año, en mayo, ha condenado a Johnson & Johnson a pagar mucho dinero a una señora que desarrolló cáncer de los ovarios porque usaba para su bebé el talco. Documentos que el tribunal hizo público demuestran que Johnson & Johnson sabía desde 1960 que ese talco tenía elementos que causan cáncer, pero decían, el talco de bebé es nuestra gallina de los huevos dorados, no vamos a tocar ese asunto, y se lo callaron hasta que explotó la crisis de salud para muchas mujeres en Estados Unidos y en Inglaterra y en otros lugares. Así que la idea de que el mercado se regula a sí mismo realmente no tiene fundamento. La idea de que el crecimiento económico es igual a progreso. Uno ve los números en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, por dar tres ejemplos, y hablo de los países del llamado primer mundo, y eso es incorrecto. Lo que hay es una involución. La clase media ha perdido, por dar un ejemplo, ¿verdad?, mucho poder adquisitivo en estos tres países. Un ejemplo de la desregulación. Si alguien en mi audiencia ha trabajado en Chile, sabe que el salario es como $2.50. ¿Qué legislatura se atrevería a legislar una cosa como esa? Cediendo a presiones de los dueños de Chile, por ejemplo, con la idea de, no, 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 si los trabajadores o las trabajadoras van a redondear su salario con las propinas, ¿cuál es la implicación de eso? Primero, que el personal eficiente se queda sin su remuneración extra, porque tiene hasta que compartirla con otras personas del restaurante. Así que esta es una muestra de cómo realmente opera esa agenda. Hasta ahora
ha operado en contra de los intereses de las trabajadoras y de los trabajadores. Y me respeto para todo el personal de Chili's. La dialéctica, dice Piketty, los lados, lo que él llama, ¿verdad? De izquierda y de derecha, no van a alcanzar un consenso. ¿Qué podemos hacer para esclarecer la discusión? Él dice, podemos comparar experiencias personales e históricas. Y eso es interesante porque entonces está partiendo de las relaciones materiales de los seres humanos, ¿verdad? De la vida de los seres humanos. Lo que estamos viviendo, cómo me beneficia o cómo no me beneficia, o cómo me impacta o cómo no me impacta. Él piensa una deliberación amplia y posiciones bien definidas. Por ejemplo, los defensores del neoliberalismo que definan con claridad su posición, pero que también expresen claramente cuáles son las consecuencias de esa visión económica para la gente común, ¿verdad? Y entonces, asimismo, los defensores de lo que él llama su opción, el socialismo participatorio, igualmente él dice, nuestro campo también tiene que dejar bien definida cuál es la postura que estamos defendiendo, ¿verdad? Ok. Así que él usa en su libro modelos matemáticos para analizar las implicaciones económicas de la ideología neoliberal. Piketty no lo llama neoliberal, ¿no? Lo llama sistema propietario, no lo llama neoliberal. Ok. El ámbito entonces. El ámbito. El libro tiene 1100 páginas porque no es un libro de economía. Es un libro sobre economía y sobre mucho más. Tiene un enfoque transdisciplinario. Integra la historia, la sociología, la política, la cultura, la lingüística y ofrece una perspectiva nueva, ¿verdad? Y él dice, el mercado como fuerza natural, dice, no, el mercado no es una fuerza natural. Es una construcción ideológica que le beneficia a ciertos grupos en particular. Lo que me trae a mí la mente de una frase bien común. ¿El mercado subió o bajó? Eso en la antropología y por separado y por razones distintas, Marx y Freud lo llaman fetichismo. Porque la expresión de que el mercado subió, lo que está implicando es que el mercado es un ente autónomo que tiene vida y que sube o baja a voluntad. No, eso es falso. Los valores bajan porque los seres humanos han llevado a cabo ciertas acciones que impactan el precio de la actividad bursátil. Pero de ahí a decir que el mercado bajó o subió, como si fuese una fuerza independiente, ajena al control del capital, es una construcción ideológica, como diría Piketty, ¿verdad? Y por ejemplo, vemos el fetichismo cuando hablamos o compramos los tenis Nike, ¿verdad? En esa compra-venta, ¿qué queda invisible? El fetichismo ensalza la imagen de Nike al precio de ocultar los seres humanos, que son los que manufacturan y cosen esos zapatos a precios irrisorios, ¿verdad? Así que dice Piketty, tenemos que examinar cómo se justifican porque todo el mundo se justifica, ¿verdad? Y empieza con la sociedad ternaria, que es la sociedad de nobleza, clero y luego los demás, pasamos de ahí a las monarquías, socialdemocracia y a lo que vivimos hoy día, que es el todo en exceso, hipercapitalismo, ¿verdad? Y le parece a Piketty que la desigualdad ni es económica, ni es tecnológica, es ideológica y política, ¿verdad? El concepto ideológico, contrario a Marx, él no lo usa en sentido peyorativo, sino como un conjunto
de ideas y de discursos que describen cómo debe estructurarse el debate. Hay la sociedad. Ahí es que entramos entonces, ¿verdad? En el debate ideológico. Y dice Piketty, las ideas y las ideologías cuentan en la historia, posibilitan que podamos imaginar otros mundos y otros tipos de sociedad. Muchos caminos, dice Piketty, son posibles. Sus fuentes son una cosa extraordinaria, ¿verdad? Usa, por ejemplo, el World Inequality Database, que implica acceso a 800 investigadores de 80 países, estudios académicos, censos, documentos contributivos, encuestas. En su página de internet están especificadas todas sus fuentes. Además de eso, se reunió con críticos del libro, con dirigentes comunitarios y llevó a cabo cientos de discusiones sobre el libro. Así que es un proyecto de investigación impresionante el que plasma Piketty en este libro. Muy interesante porque le presta particular atención qué ha pasado con los partidos de izquierda socialdemócratas que ya no se distinguen de los partidos que postulan lo neoliberal, ¿verdad? Y le parece que el problema es que los votantes de los partidos de izquierda es gente educada que no tiene interés en la clase trabajadora y que esa es la razón por la cual los partidos de izquierda, desde el Partido Laboral Británico hasta el PIB en Puerto Rico, no recogen ideas que de verdad constituyan una alternativa para la clase trabajadora. Así que él dice, no son los trabajadores los que se han alejado de los partidos, son los partidos los que se han alejado de la gente desposeída y de la clase trabajadora. Y dice él, los intelectuales de izquierda junto con los de derecha tienen un interés común, que es ¿cuál? Impuestos regresivos, dominio elitista de la educación, formas de globalización que le permiten a la gente adinerada esconder sus riquezas, los llamados tax havens, y tratados que fomenten la subcontratación. Así que piensa Piketty, eso es lo que ha causado el desmantelamiento del proyecto social de lo que solían ser partidos de izquierda que ahora no se distinguen de los partidos de derecha. Por lo tanto, dice Piketty, ¿qué es lo que está pasando? Que los partidos xenófobos y racistas se están reinventando como partidos populistas para tratar de beneficiarse de ese enorme descontento que existen en prácticamente todos los países de Occidente, con varias excepciones, ¿verdad? Y lo que uno ve en Filipinas, en Brasil, en Polonia, en Hungría, en Italia, le ha resultado la idea de usar el nacionalismo y el populismo como un gancho electoral. Ciertamente le ha sido beneficioso políticamente a estos grupos de derecha. Piketty dice que si algo nuevo trajo el discurso neoliberal es que hasta 1970 los partidos políticos tenían en su discurso, mostraban un respeto por los seres humanos empobrecidos de sus sociedades. Inclusive trataban de integrarlos a sus proyectos políticos. Eso cambió en el 1980 cuando dice Piketty, este nuevo discurso propietario, él no lo llama neoliberal, propietario, comienza a responsabilizar a los pobres del mundo, a los empobrecidos del mundo, por su condición económica. Eso dice Piketty, eso no se había visto nunca hasta el 1980. Él dice que ese sector privilegiado que está en los partidos de izquierda, pero también en derecha, son más peligrosos, dice Piketty, que las derechas tradicionales, porque en su discurso
transmiten la idea de que el sistema económico que existe es justo para todos. Por eso él dice, son más peligrosos porque los aristócratas no tenían ningún problema en admitir que esto es para nosotros. Pero él dice, este nuevo discurso de la meritocracia, de la gente educada de alto nivel, es más peligroso porque trata de engañar y crear una inclusión que realmente no existe más allá del discurso, ¿verdad? Así que él dice, ¿verdad? Él dice, la historia nos enseña que lo que determina el nivel de desigualdad, piensa él, ¿verdad? Es la capacidad de poder justificar y de estructurar estos regímenes de desigualdad, porque como que llegan a adquirir un aura de legitimidad, pero es una legitimidad que le imparte el discurso, ¿verdad? En la vida en la vida real cotidiana de tantos seres humanos nos encontramos con otra cosa. ¿Qué hacer entonces? Dice Piketty. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer un régimen de propiedad social y temporera. Vamos a compartir el poder en las empresas y limitar el voto de las juntas que dirigen las empresas. Darle poder, darle voz y voto en los boards a las trabajadoras y los trabajadores. Tributo progresivo sobre la propiedad. Ingreso para todos los ciudadanos. Llevar a cabo medidas que propendan a que circule permanentemente la riqueza. Tributar el ingreso de manera progresiva, poco a poco. Responder al desafío neoliberal, recuperando las alianzas que hicieron de estos movimientos sociales movimientos importantes, que los trabajadores, las uniones obreras, los intelectuales, la gente común se vuelvan a unir en un proyecto común de justicia social y, por supuesto, desarticular el compromiso ideológico de la izquierda con el neoliberalismo. Colocar la discusión identitaria, étnico, origen nacional en su justo contexto. Los inmigrantes no son los responsables de la precariedad económica. Y a mí me preocupa que ese es el elemento económico que enfrentan nuestros jóvenes, la precariedad. Indica Statista.com, números más recientes, 26 millones, casi 27 millones de trabajadoras y trabajadores están empleados a tiempo parcial, con todas las implicaciones, sin plan médico, sin vacaciones, sin vacación por maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin contar que muchos otros de los que están a tiempo completo tampoco disfrutan de protección social. Ese es otro elemento que aunque Piketty no lo menciona, creo que queda implícito, ¿no? La precariedad que presenta para los que van entrando al mercado de empleo, ¿verdad? Él dice, ¿verdad?, que hay una profunda desconfianza en los ciudadanos hacia su gobierno y que se acentuó con la crisis del 2008 y con la crisis que presenta el coronavirus, o como dice William Shakespeare, ¿verdad? Now is the winter of our discontent. Eso se puede apreciar, por ejemplo, en las tasas de abstención electoral. Como respuesta, entonces, ¿qué hacer? Justicia económica, cooperación transnacional, gobiernos que se unen para posibilitar sociedades de inclusión económica, participación laboral en la gerencia y una red sólida de protección social. Regular las emisiones de carbón. Tú envenenas el planeta, vas a pagar por eso, ¿verdad? Eso podemos. ¿Qué ha pasado en la evolución? Pues en el 50 que teníamos la construcción del Estado social,
relativa igualdad educativa, innovaciones radicales como en Alemania, países nórdicos, la coherencia de las empresas con las trabajadoras, tributación progresiva en Estados Unidos, en el Reino Unido. ¿Qué se dio entonces en el 80? Una revolución, mercados autorregulados, propiedad cuasi sacra, parálisis político de la social democracia, ¿verdad? La visión entonces, le parece a Piketty, debe surgir del mundo, perspectiva histórica más amplia, nada como determinista, que se adecue al momento histórico, al contexto histórico, con el fin de que sean cambios, reformas de inclusión duraderas, porque dice Piketty, múltiples caminos son posibles, ¿verdad? Usa como ejemplo, porque trata de pues, salir del eurocentrismo y examina China, India. En el caso indio, exalta la idea del federalismo democrático, ¿verdad? Porque se usó con efectividad para desmantelar el antiguo sistema de castas. Universidades, empleos públicos se hicieron accesibles a todo el mundo. Es un paso en India, falta mucho por hacer, pero instructivo, ¿verdad? En el 2020, ¿qué es que estamos viviendo? Progreso frágil, desigualdad a expensas del segundo 50% de la gente. Y él dice que gente como Bill Gates se olvidan de que lograron su éxito económico debido a la gran cantidad de dinero público que recibieron para llevar a cabo investigaciones, y que eso implica que tienen una obligación con la sociedad de pues, devolver lo que han recibido y de contribuir a que este sea un mundo más justo. Okay. El plan del texto, extraordinario, interdisciplinario, transdisciplinario, aborda la economía política, pero su análisis es mucho más que eso, y demuele la idea de la economía como fuerza natural. Él dice, los conceptos, mercado, competencia, deuda, capital, esos son construcciones sociales, o como diría Michel Foucault, son construcciones discursivas. Alguien se las inventó para un fin específico que le conviene. Hay quien dice que el texto adolece de un mensaje claro. Yo creo que no. Yo creo que el problema es que tiene múltiples mensajes, dado lo complejo del libro y lo complejo del asunto. Coincido en que hay sugerencias en que requieren afinar un poco más, pero lo importante es que este libro se ha convertido en un éxito de venta, lo que significa que se está leyendo, bueno, yo espero que se estén leyendo las 1100 páginas, pero que la discusión está planteada, y eso de por sí nada más ya tiene mucho valor, de la necesidad de pues, construir una nueva sociedad con otro esquema económico que sea de verdad inclusivo, ¿verdad? Eso podemos verlo después, lo podemos ver después. Así que el futuro, ¿cómo él lo ve? Él llama a un socialismo participatorio con una abolición gradual del capitalismo, contribución sobre ingreso contributivo y sobre la herencia de un 60-70%, ingreso básico, y ya eso en todas partes del mundo, no, en muchas partes del mundo, incluso en Canadá, se está ya hablando seriamente de la necesidad de establecer un ingreso básico, sobre todo para la gente que más lo necesita, y crear propietarias de capital temporero. Vamos a darle las herramientas para que puedan fundar sus empresas. ¿Qué tenemos en contra? Dice él, los super PAC. Por ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que el capital puede financiar la campaña política que quiera sin límite. Pues ya eso es un problema, porque entonces para poder competir políticamente con esos monstruos económicos se requiere también
mucho dinero. Le parece que la gente de centro que vive cómoda no tiene mucho interés en adelantar causas de justicia social. Yo no sé si eso es verdad, pero ojalá y se equivoque. El poder y el capital están en pocas manos. Democracia precaria, mucha evasión contributiva de alto nivel, por ejemplo, la que fue divulgada en los llamados Panama Papers, en la investigación que hizo The Guardian. Hay mucha evasión contributiva de capital y los discursos que justifican la desigualdad también constituye para Piketty una fuerza que retarda el progreso y el avance, ¿verdad? Así que, ¿qué ha creado el sistema? Redistribución de ingresos, de recursos y el caos. Una izquierda se requiere, dice él, menos elitista y más empática. Y ahí está su pregunta, ¿verdad? ¿Desigualdad es una estructura de clase o socialmente construida o es un poco de ambos, ¿verdad? Creo que Piketty ignora el papel de la superestructura, ese entramado ideológico de valores, que de ahí nacen los valores que se nos inculcan desde niños. Creo que ignora el papel de ese aparato ideológico porque nos transmite valores los cuales debemos seguir y creer y por implicación otros que uno no debe seguir. Okay. Entonces, el enfoque del libro es realmente único y él dice, las cosas pueden ser diferentes, pero yo le añadí, pero ya han sido diferentes. Por ejemplo, permítame traer a colación una columna de Nicholas Kristof del New York Times del día 8 del 2020, con el título sugestivo de McDonald's Workers in Denmark Pity Us, ¿verdad? Y entonces con la idea, darle la cantareta de que Dinamarca es un país socialista. No. Los daneses no han construido un país socialista, sino uno que funciona. Y ahí hay una diferencia, ¿verdad? Sobre eso, unas cositas, ¿verdad? Para la crisis de la pandemia, el gobierno, el empeño, ¿cuál era? Que los trabajadores y las trabajadoras no queden cesantes. Se hizo dinero disponible para que las empresas, para reembolsar a las empresas por el salario de sus trabajadores hasta el 90%, cosa que hicieron también otros países europeos, ¿verdad? Dinero para que puedan pagar su renta. A cambio de, no se van a pagar dividendos, no van a usar el dinero como en Estados Unidos hicieron, Boeing, por ejemplo, para comprar acciones, ni para evadir contribuciones. Dadas esas condiciones, te pagamos la renta, ¿verdad? Y de hecho, dice un dirigente obrero, como está la economía, podemos echarla a andar como estaba en una semana. Por eso dice Piketty la importancia del consenso. Hasta un republicano, el senador Josh Hawley de Missouri, dijo, debemos hacer algo similar en Estados Unidos. En Dinamarca, un trabajador de McDonald's gana $22 a la hora. 6 semanas de vacaciones, seguro de vida, seguro de maternidad y pensión, ¿verdad? Y una razón por la cual ha sido efectivo Dinamarca en la pandemia es que la gente no tiene que preocuparse por el costo del tratamiento, ¿verdad? En McDonald's, con dignidad, los trabajadores reciben su calendario de trabajo un mes antes. Hablar sobre dignidades del trabajo, ahí está, ¿verdad? En Estados Unidos, mi generación, salimos de oro, ¿verdad? Del 45 hasta el 1980, se paga contribución corporativa hasta el 91%, los muy ricos, uniones fuertes, iniciativas sociales como el GI Bill y muchos otros proyectos que le dieron una buena vida a esa clase media estadounidense y también en Puerto Rico. De manera que el proyecto que
Piketty está proponiendo ya existió en buena medida durante los días de FDR y durante el tiempo de los baby boomers, del 45 hasta el 1980, existían cosas similares. Nada nuevo. Es verdad que los daneses pagan un poco más de contribución, pero no les importa, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, la idea de que, oh, no, pero es que eso va a provocar que los vagos no trabajen. 80% de la gente en Dinamarca trabaja. 5 puntos más que en Estados Unidos, ¿verdad? Pueden ver. A quien quiera, si me escribe, con mucho gusto yo le envío esta presentación. Ok, entonces, por el tiempo, estoy tratando de avanzar. Por ejemplo, si dice Piketty que las ideas son lo importante, yo voy un poquito ahí a diferir, porque también es el asunto que él no ignora realmente, no ignora, pero también pienso que es lo político, el acceso, ¿verdad?, a gente que tiene poder. En el documental Psycho que hizo Michael Moore, la idea que hoy día tenemos de los HMO, ¿verdad?, o de la medicina privatizada, ¿eso surgió de dónde? De un estudio profundo que alguien hizo, de una evaluación de la clase médica con las comunidades. No. Eso fue un impulso político que nació al amparo de una reunión. Psycho, en el documental que está en YouTube sobre sistemas de seguro de salud de Michael Moore, Psycho reproduce la grabación en Casa Blanca donde están hablando John Ehrlichman, asesor de Richard Nixon, presidente, y de su asesor y empresario Edgar Kaiser. Ahí empezó esta conversación. La gente que dice, pero es que el médico no me quiere dar referido, es que me dan una agüita para el dolor de apéndice. De aquí es que viene esto, de esta reunión entre John Ehrlichman y Nixon y Edgar Kaiser. La cita: John Ehrlichman promete a Nixon: todos los incentivos estarán dirigidos al menor cuidado médico posible. Y dice el empresario: cuanto menos cuidados proporcionen, más dinero ganarán. De ahí viene la idea de los HMO, ¿verdad? Y la idea de que el mercado se regula a sí mismo, ¿verdad? Ok. Debilidades, yo creo, del libro, ¿verdad? El término ideología, ahí, creo, adolece de cierta ambigüedad y pienso que ignora la importancia de lo político. Busqué el dato para ver la importancia de lo político y encontré que en Washington, D.C. hay registrados 15,000 cabilderos. Y esos 15,000 cabilderos le pagan para que accedan a los políticos y consigan su agenda. La gente común no tiene cabilderos. Así que, mi querido Piketty, lo político, creo, es tan importante como lo ideológico, ¿verdad? Llamado final que hace Piketty, ¿verdad? Dada la historia del siglo XX y del desastre comunista, hay que cuestionar los regímenes de desigualdad. Las ciencias sociales, dice Piketty en este análisis, juegan un papel importantísimo, ¿verdad? Y dice Piketty, casi al final del libro, la economía se ha desvinculado de las demás ciencias sociales, ¿verdad? Y están reclamando un monopolio de saber y de capacidad analítica que no poseen. Así que lo que implica Piketty es que la economía como disciplina se ha convertido en abstracta, desvinculada de las cosas que pasan en la vida real y en las sociedades del mundo. Logro del libro: despertar, como él lo dice, ¿verdad? Él dice, ¿qué quiero hacer? Despertar el interés de la gente y que se planteen nuevas preguntas y que podamos recibir información desconocida para entonces poder cuestionarnos
qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos y hacia dónde como sociedad debemos ir, ¿verdad? Con respecto al segundo libro, The Deficit Myth, desde una profesora y quien fue asesora sobre economía en el Senado de Estados Unidos, ¿no? Sus argumentos medulares. Yo no entendía por qué razón, porque no sabía, no entendía por qué razón cuando Suecia aceptó integrarse a la Unión Europea hasta que leo este libro, no entendí. Suecia se integra a la Unión Europea, pero les dice, sí, pero yo no voy a usar el euro. Yo voy a usar mi moneda, la corona. Y pude entonces ver por qué las crisis no provocan problemas en Suecia, pero sí en Grecia. Grecia, por el contrario, dejó su moneda por el euro y cuando hizo eso entregó su independencia económica. Y ese es uno de los puntos importantes del libro. No es lo mismo actuar como un emisor de moneda que como un usuario de moneda, ¿verdad? Los usuarios, como Grecia ahora, deben acumular dinero antes de usarlo. Los consumidores necesitan trabajar y tomar prestado para adquirir bienes y servicios. El gobierno de Estados Unidos no. El gobierno de Estados Unidos y el de Suecia y el de Japón y de todos los gobiernos que emiten moneda tienen que gastarlo primero. Eso es lo primero, ¿verdad? Dice ella, en realidad no es que impriman billetes y billetes, no, es que esto es electrónico, dice ella, Kelton, la doctora Kelton. La Reserva Federal acredita electrónicamente nuevos dólares a cuentas bancarias y el gobierno recupera lo gastado mediante contribuciones o lo cambia por valores, bonos por ejemplo. Es decir, que gastar para el gobierno, para Roberto no. Si Roberto gasta primero se va a la quiebra, pero Estados Unidos no, el gobierno no. Allí gastar precede impuestos y préstamos. Pagar la deuda pública, ella dice, es un objetivo innecesario y es una preocupación innecesaria. La única preocupación debe ser el control de la inflación, porque el gasto excesivo correlaciona con el descontrol de los precios. No es que nos vamos a ir a la quiebra. Los países que emiten moneda no se van a la quiebra nunca porque emiten moneda. El problema es que hay que tener un ojo sobre la inflación. Ese sí es un problema, ¿verdad? Dice ella. Otros argumentos. ¿Cuál es el freno? Pues los recursos, seres humanos trabajando, materiales. Los precios suben cuando se trata de usar mucho de estos recursos, pues eso hay que, dice ella, que vigilarlo. Y dice ella, los puestos de empleo creados por dinero estabilizan la economía. Desde su punto de vista, si crece el desempleo y la presión inflacionaria es menor, el gobierno crearía más dinero. Al llegar al pleno empleo, se detendría el gasto público. Propuestas entonces. Si eso es así, ¿qué podemos hacer? Dice esta profesora de Brooke College y ex asesora del Senado de Estados Unidos. Eliminar la deuda estudiantil. Eliminarlo. Establecer un seguro médico universal y construir una red ferroviaria de alta velocidad. Ella se llama a sí misma un deficit owl, contrario a los deficit hawk, que son los que, como Milton Friedman, dicen, no podemos darle salud universal a la gente porque el gobierno se va a la quiebra, ¿verdad? Pero cuando empiezan a gastar en sus guerras, nadie pregunta cómo vamos a pagar eso, ¿verdad? Ella se llama a sí misma un deficit owl, ¿verdad? ¿Por qué razón? El MMT es
su teoría, el Modern Monetary Theory. Y dice ella, sería una buena mascota porque la gente asocia sabiduría con los búhos, ¿verdad? Y muy interesantemente, especifica the owl's ability to rotate their heads nearly 360 degrees would allow them to look at deficits from a different perspective. En vez de la manera unívoca de decir el gasto crea problemas y provoca que colapse la economía nacional, ¿verdad? Como ella lo ve. Dice ella, un mito común es que uno administra las finanzas domésticas de la misma manera en que uno administra las de un gobierno, ¿verdad? Y dice, no, eso no funciona así. Y ella dice, no tenemos que utilizar medidas económicas estrictas que provoquen sufrimiento a la gente. No hay razón para que eso ocurra. No hay razón por la cual la gente no pueda tener un sistema de seguro de salud gratuito, ¿verdad? O pagarle como se merece a la gente minusválida o a la gente retirada, ¿verdad? No hay razón para eso. Dice ella, y ustedes saben que en Estados Unidos, por una cirugía, eso puede ser bastante para que las personas se vayan a la quiebra personal. La deuda, ella dice, si quisiéramos, puede pagarse meramente presionando una tecla. ¡Puf! Queda en cero, sin que nadie tenga que pagar un centavo. Un régimen de justicia social, ¿verdad? Es un mundo más próspero, más justo, es uno que combina, ¿verdad? Defensa, cuidado del ambiente, el empleo pleno, ¿verdad? Y un nivel ínfimo de desigualdad y excelentes servicios públicos. Todo eso está asequible, puede conseguirse. Sí, como diría Piketty, si esta es la ideología que prevalece en el Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Es correcta su teoría? No hay consenso entre los economistas. Si uno les pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de pagar gastos públicos adicionales mediante la creación de dinero? No hay consenso porque a fin de cuentas también hay una división ideológica. Hay economistas de izquierda, economistas de derecha. Desafortunadamente eso se ha hecho extensivo hasta en la judicatura. ¿Qué dijo ayer el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur? Estoy contento de mi labor, de haber llevado a la judicatura del país muchos jueces conservadores. Eso es ideológico, abiertamente ideológico. No es el saber y la prudencia legal. No, es ideológico. Pero ellos están tan confiados que sin problema lo admiten abiertamente, ¿verdad? La idea no es tan nueva. Muchos bancos ya lo están haciendo. A Estados Unidos les tomó un siglo crear el primer trillón de dólares. La agencia ePrinted, un botoncito, 3 millones para bregar con la crisis entre 2007 y 2009. ¿Se fueron a la quiebra? No se fueron a la quiebra. Para el COVID-19, 3 trillones, 9 millones. ¿Se fueron a la quiebra? No se fueron a la quiebra. No hay impacto medible. Ella dice, los déficits importan, pero no de la manera en que nos hacen creer que afectan. Dice ella, los déficits pueden usarse para bien o para mal. Puede ser como ahora, que se usan para enriquecer un pequeño grupo de gente, ¿verdad? Y creando más desigualdad y para financiar guerras injustas, o se puede usar para mantener la vida y crear una economía más justa que funcione para el beneficio de los muchos, ¿verdad? Dice ella. El lenguaje del texto, maravilloso, ¿verdad? Estilo sencillo, ideas claras, el texto accesible, así que cualquiera puede leerlo, cualquiera puede entenderlo, ¿verdad? Siempre le digo a mis estudiantes que si leen cualquier columna del New York Times, el lenguaje es sencillo
párrafos cortos, oraciones cortas, porque la idea no es menospreciar la inteligencia del lector, sino que es responsabilidad del comunicador o comunicadora usar un lenguaje sencillo para que todos entiendan, ¿verdad? Y eso es lo que hace la doctora Kelton en este libro, un lenguaje sencillito que todos podemos entender, Echevarría inclusive. Las ideas, esta idea de que el emisor no se va a la quiebra nunca, no es un cheque en blanco, dice ella, no supone agrandar el gobierno, supone identificar el potencial de la economía. Cómo usar este espacio político es asunto político, ¿verdad? Y también, diría Piketty, con toda razón, es un asunto ideológico. ¿Cuáles son las ideas que vamos a defender con respecto a lo que debe ser una economía inclusiva? Y de paso, vamos a evaluar en sus méritos la economía que estamos viviendo en nuestros días, ¿verdad? La metáfora, dice ella, ¿qué estamos haciendo con la economía? Estamos funcionando como una persona de 6 pies que se dobla teniendo 20 pies de techo. Es decir, nos estamos moviendo y estamos usando los recursos a menor capacidad, por lo tanto, se están agravando todos los niveles de desigualdad. Me encanta esa metáfora que ella usó, ¿verdad? Alguien que encorvado porque piensa que va a chocar con el techo, pero hay mucho más techo de que la persona supone. Creo que es una metáfora magistral la que usa Kelton. ¿Quiénes deben correr la economía, el dinero? El Federal Reserve Board. No deben ser los banqueros, porque los banqueros no son responsivos a la gente. Debe ser, dice Kelton, los políticos. El Congreso son los que deben tener en sus manos poder print más dinero y saber cuándo detener la circulación de dinero, porque el Congreso es quien responde a la gente y no los banqueros que corren el sistema, ¿verdad? Dice ella, perspectiva, luego de la crisis del 2008, me encanta cómo lo dice, ¿verdad? La inversión, el dinero que se usó para paliar la crisis de la gente común durante esta terrible crisis, dice ella, el red ink del tío Sam se convirtió en black ink para los millones de familias que recibieron compensación por desempleo, por asistencia nutricional, por Medicaid. Y sobre esto dice Paul Krugman, economista y columnista del New York Times, dice, ese hecho, el que apunta a Kelton, de ese dinero que se desembolsó para pagar por desempleo, comida, Medicaid, dice Krugman algo muy interesante. Suggests a startling conclusion, namely, government deficits, mainly the result of automatic stabilizers rather than discretionary policy. Es decir, el dinero que ya está que ya está asignado de forma fija para atender necesidades de la gente, are the only thing that has saved us from a second Great Depression. Muy interesante entonces, Krugman coincide en que el papel del gobierno y el dinero que pone a circular son decisivos para atenuar y mitigar el sufrimiento de millones y millones de ciudadanos. Y si uno ha visto las imágenes en la prensa estadounidense, las filas para accesar los bancos de comida son inmensas y dramatizan la crisis, la desigualdad económica, la intensidad, la magnitud que tanto Piketty como Kelton denuncian en sus respectivos libros. Propone Kelton, empleo público, utilidad social, que sea voluntario. Entras al programa y cuando consigas un trabajo privado te puedes ir. Así que, ¿verdad? Entrada y salida, pero con un living wage, con un salario digno y decente. Hay quien dice, las ideas de Kelton son mágicas. Bueno, imagination is real magic. Terminemos con John Lennon. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I am not the only one.
I hope someday you'll join us and the world will live as one. Muchas gracias.